Hay personas que están hablando normalmente, caminando normalmente o haciendo cualquier actividad de todos los días y de repente una mano deja de responder, una pierna pierde fuerza o las palabras simplemente ya no salen igual. Algunas veces ocurre en cuestión de segundos. Otras veces son los familiares quienes notan primero que algo no está bien y de pronto una sonrisa se ve diferente, una conversación deja de tener sentido, una taza se te cae de la mano, un brazo ya no puede levantarse, una persona parece confundida sin razón aparente. Y en medio de todo eso aparece una palabra que la mayoría de las personas ha escuchado alguna vez, pero que muy pocas entienden realmente. EBC. Esto es un evento vascular cerebral. Cuando alguien escucha ese diagnóstico, suelen aparecer muchas preguntas. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué dejó de mover un brazo? ¿Por qué cambió la forma de hablar? ¿Por qué algunas personas se recuperan y otras quedan con secuelas importantes? También por qué una misma enfermedad puede verse tan diferente entre persona a persona. Y quizá la pregunta más importante de todas, ¿qué está ocurriendo realmente dentro del cerebro? Porque cuando vemos a alguien con un EBC, normalmente observamos las consecuencias. Vemos debilidad, vemos dificultad para caminar, vemos los problemas para hablar, también vemos la confusión, pero rara vez entendemos qué parte del cerebro está detrás de cada uno de estos cambios. Y la realidad es que cada síntoma va a contar una historia diferente. Cada síntoma nos habla de una región cerebral en específico. Cada síntoma nos da pistas sobre funciones que antes se realizaban de manera automática y que ahora ya no pueden ejecutarse de la misma forma. Por eso, para entender verdaderamente un EBC, no basta con saber que existe una arteria bloqueada o un sangrado cerebral. Hay que entender qué estructuras van a estar involucradas, qué funciones controlaban, qué ocurre cuando dejan de funcionar correctamente y por qué eso puede cambiar la manera en que una persona habla, camina, ve, piensa, recuerda o interactúa con quienes la rodean. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar a lo largo del video. Vamos a entender qué es realmente un ABC, qué regiones del cerebro participan, cómo se manifiesta en la vida real, qué está pasando dentro del tejido cerebral cuando esto aparece. Y también qué puede ocurrir después, cuando la emergencia inicial termina, pero comienza un proceso que para muchas personas puede durar meses o incluso años. Porque un EBC no es solamente un problema de circulación, es un problema que afecta funciones cerebrales que utilizamos todos los días sin siquiera pensar en ellas. Y mientras mejor entendamos cómo funciona ese proceso, mejor vamos a poder comprender por qué este evento puede cambiar tantas cosas en la vida de una persona y de toda una familia. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Pero antes de continuar quiero decirte algo importante. Este video forma parte de una serie completa dedicada al cerebro y a las enfermedades neurológicas que pueden afectar funciones que damos por sentadas todos los días. Si llevas tiempo en el canal, sabes que hemos estado construyendo toda esta serie de neuro paso a paso. Ya hablamos de la falta de memoria, ya hablamos de los temblores en manos, ya hablamos de los problemas en el habla, también ya hablamos de la cefalea y la migraña. Y si no has visto esos videos, te los voy a ir dejando aquí arriba porque todo empieza a conectarse. Porque muchas veces las personas ven estos problemas como situaciones completamente aisladas. La memoria por un lado, el lenguaje por otro, los movimientos por otro y los dolores de cabeza por otro lado. Pero cuando entiendes cómo funciona el cerebro, empiezas a darte cuenta de que todo esto está relacionado, ya que el cerebro no trabaja por departamentos independientes, trabaja como una enorme red en la que distintas estructuras colaboran entre sí para permitirnos hablar, caminar, recordar, pensar, mantener el equilibrio, reconocer personas, tomar decisiones y realizar miles de funciones todos los días. Y precisamente por eso, cuando ocurre una lesión cerebral, las consecuencias pueden ser tan distintas de una persona a otra. Ahora bien, para que este tema sea mucho más fácil de entender, este video va a estar dividido en bloques. Yo te voy a ir indicando claramente cada bloque para que sepas exactamente en qué parte del proceso nos estamos encontrando. Primero, vamos a entender qué es realmente un EBC. Después, vamos a revisar qué estructuras cerebrales están involucradas. Luego veremos cómo se manifiesta en la vida real, qué síntomas aparecen, por qué aparecen, qué está ocurriendo dentro del cerebro cuando sucede. Y finalmente hablaremos de lo que puede ocurrir después y de las secuelas que muchas veces nadie explica con suficiente claridad. Así que si te interesa entender cómo funciona realmente el cerebro, cuando aparece un EBC, te invito
a que te quedes hasta el final, porque vamos a recorrer todo el proceso paso a paso y sin complicarlo con lenguaje técnico innecesario. Y si te gusta este tipo de contenido, ayúdame con tres cosas que hacen una diferencia enorme para el crecimiento de este canal. Primero, suscríbete. Segundo, comparte este video con familiares o amigos o cualquier persona que entienda o que quiera entender mejor estos síntomas. Y tercero, déjame un comentario al final contándome qué otros problemas neurológicos te gustaría que analizáramos en esta serie, porque la mejor manera de seguir construyendo contenido útil es saber exactamente cuáles son las dudas reales que ustedes tienen. Y ahora sí, vamos a comenzar desde el inicio. ¿Qué es realmente un EBC? Y ahora sí, entramos al bloque uno. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra EBC, suele imaginar que es una emergencia médica. Piensa en una ambulancia, piensa en médicos corriendo, piensa en un hospital, piensa en estudios urgentes. Y aunque todo eso forma parte de la historia, la realidad es que un EBC es mucho más que eso. Y para entenderlo de forma sencilla, primero tenemos que recordar algo muy importante. El cerebro es un órgano vivo y como cualquier órgano vivo necesita un suministro constante de sangre para funcionar. Cada segundo, cada minuto, cada hora, incluso mientras estás dormido. Mientras ves este video, millones de neuronas dentro de tu cerebro están trabajando de manera simultánea. Algunas están procesando lo que escuchas, otras están interpretando las imágenes, otras están formando recuerdos, otras están controlando movimientos, otras están regulando emociones y para hacer todo eso necesitan energía constantemente. Y para esto necesitan oxígeno, necesitan glucosa, necesitan que el flujo sanguíneo llegue de forma adecuada. Ahora, imagina por un momento una ciudad enorme, una ciudad llena de edificios, oficinas, hospitales, escuelas, carreteras y sistemas de comunicación. Todo funciona porque existe un suministro constante de electricidad. Si una zona de la ciudad pierde energía, durante unos segundos probablemente no ocurra gran cosa, pero si el problema dura más tiempo, ciertas funciones empiezan a fallar. Algunas áreas dejan de trabajar, los sistemas comienzan a apagarse y eventualmente aparecen daños. Algo parecido ocurre dentro del cerebro. Cuando una región cerebral deja de recibir la sangre que necesita, las células de esa zona empiezan a tener dificultades para funcionar normalmente. Y dependiendo de cuánto dure el problema y de qué región resulta afectada, pueden aparecer distintos síntomas. Por eso dos personas con un EBC pueden verse completamente diferentes. Una puede tener problemas para hablar, otra puede perder fuerza en una pierna, otra puede tener alteraciones visuales y otra puede presentar problemas de equilibrio y otra puede parecer confundida y otra incluso puede tener una combinación de varios síntomas al mismo tiempo, porque el EBC no afecta una función específica, afecta la función que realizaba la región cerebral que resultó lesionada. Y este concepto es probablemente uno de los más importantes de todo este video, porque muchas personas preguntan, ¿por qué perdió el habla? ¿Por qué perdió la movilidad? ¿Por qué cambió su comportamiento? Y la respuesta casi siempre está en la misma pregunta: ¿qué parte del cerebro resultó afectada? Y ahora bien, cuando hablamos de EBC, en realidad estamos hablando de un evento que altera el funcionamiento normal de una zona en específico. Y existen dos formas principales en las que esto puede suceder. La primera ocurre cuando una región deja de recibir suficiente flujo sanguíneo. La segunda ocurre cuando aparece un sangrado dentro del cerebro. Y más adelante vamos a profundizar en estas dos diferencias. Por ahora quiero que te quedes con una idea mucho más importante. Un EBC no es solamente una arteria, un EBC no es solamente un vaso sanguíneo, un EBC no es solamente una imagen que aparece en una tomografía. Un EBC es una lesión cerebral y cuando una lesión cerebral aparece, las funciones que dependían de esa región pueden empezar a fallar. Por eso algunas personas dejan de mover un brazo, por eso algunas personas dejan de hablar con claridad, por eso algunas personas pierden parte de la visión. Y también por eso algunas personas tienen problemas para caminar. Por eso algunas personas presentan cambios en la memoria o en el comportamiento. Porque detrás de cada síntoma existe una región cerebral intentando hacer un trabajo que ya no puede realizar de la misma manera. Y aquí aparece otra pregunta muy interesante. Si el cerebro tiene tantas funciones distintas, si controla el movimiento, el lenguaje, la memoria, la visión, el equilibrio, las emociones, entonces, ¿qué partes del cerebro se encargan de cada una de ellas?
Porque para entender por qué aparecen determinados síntomas durante un EBC, primero tenemos que entender quién hace qué dentro del cerebro. Y justamente eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Y ahora sí, entramos al bloque 2. Y este bloque vamos a tocar qué estructuras del cerebro están involucradas. Y ahora que ya entendimos que es un EBC es una lesión cerebral que altera funciones específicas, la siguiente pregunta es bastante lógica. ¿Qué partes del cerebro son las que pueden resultar afectadas? Porque si queremos entender por qué una persona pierde fuerza, por qué otra deja de hablar con normalidad o por qué alguien presenta problemas de memoria, primero tenemos que conocer la forma muy sencilla como está organizada el cerebro. Y quiero aclarar algo desde el inicio. No vamos a hacer una clase de neurología. No necesitas memorizar nombres complicados, no necesitas aprender anatomía médica. Lo único que quiero que entiendas es que distintas zonas del cerebro tienen trabajos distintos. Y cuando una de esas zonas deja de funcionar correctamente, los síntomas suelen reflejar precisamente el trabajo que realizaba esa región. Pensemos en el cerebro como una gran empresa. Dentro de una empresa existen departamentos diferentes. Cada uno tiene responsabilidades completamente distintas, pero todos trabajan juntos, pero cada uno cumple funciones específicas. Algo parecido ocurre en el cerebro, ya que existen regiones especializadas que participan más en ciertas tareas que en otras. Y una de las más importantes es el llamado lóbulo frontal, ya que en el lóbulo frontal se encuentra en la parte anterior del cerebro, justo detrás de la frente, y participa en funciones que utilizamos constantemente sin darnos cuenta, como por ejemplo la toma de decisiones, planear actividades, controlar impulsos, mantener la atención, resolver problemas, organizar pensamientos, pero además contiene áreas fundamentales para el movimiento voluntario, es decir, zonas encargadas de enviar órdenes para mover brazos, piernas, manos, cara y otras partes del cuerpo. Por eso, cuando determinadas regiones del lóbulo frontal resultan afectadas, pueden aparecer problemas motores, debilidad, pérdida de fuerza, dificultad para realizar movimientos precisos, problemas para caminar, pero no solamente eso, algunas personas también pueden experimentar cambios en el comportamiento. Pueden aparecer más impulsivas, más desinhibidas, más apáticas o diferentes a como eran antes. Y esto es algo que muchas familias notan después de ciertas lesiones cerebrales. Ahora, avancemos hacia otra región importante, el óvulo parietal. Esta zona participa principalmente en el procesamiento de información sensorial. ¿Pero qué significa esto? Que ayuda al cerebro a interpretar información que proviene del cuerpo. Las sensaciones, posición de las extremidades, percepción espacial, reconocimiento de ciertas características del entorno. Y cuando esta región se afecta pueden aparecer fenómenos muy curiosos, ya que algunas personas tienen dificultad para identificar dónde está una parte del cuerpo. Otras pueden ignorar estímulos de un lado específico. Algunos incluso parecen no reconocer completamente ciertas limitaciones que presentan. Y aunque estos síntomas pueden sonar extraños, ayudan a los neurólogos a identificar qué zonas cerebrales podrán estar involucradas. Y ahora hablemos del lóbulo temporal. Esta región participa en funciones que para muchas personas resultan especialmente importantes. La memoria, la comprensión del lenguaje, el procesamiento de sonidos, el reconocimiento de información. Cuando ciertas áreas temporales se alteran, pueden aparecer problemas para recordar información reciente, dificultades para comprender conversaciones, problemas para procesar palabras o alteraciones relacionadas con el aprendizaje y la memoria. Y por eso muchas enfermedades neurológicas que hemos comentado en esta serie también involucran estructuras localizadas en esta región. Y ahora vayamos hacia la parte posterior del cerebro, el lóbulo occipital. Esta es la zona íntimamente relacionada con la visión, y aquí es importante aclarar algo que muchas personas desconocen. Ver no depende solamente de los ojos. Los ojos captan la información, pero es el cerebro quien la interpreta. Por eso una persona puede tener ojos completamente sanos y aún así presentar problemas visuales cuando determinadas regiones cerebrales resultan afectadas. Y dependiendo del sitio lesionado pueden aparecer pérdidas parciales de visión, dificultad para reconocer objetos, problemas para interpretar información visual, o alteraciones que más adelante veremos con mayor detalle. Y ahora quiero hablar de una estructura que suele aparecer con frecuencia cuando se habla de equilibrio, el cerebelo. El cerebelo se encuentra en la parte posterior inferior del cerebro y participa especialmente en la coordinación de movimientos, el equilibrio, la precisión motora, el control postural. Y cuando esta región presenta una lesión, una persona puede conservar fuerza en brazos y piernas, pero aún así tener enormes dificultades para caminar, puede tambalearse, perder estabilidad, desviarse al caminar o sentir que los movimientos han perdido precisión.
Y muchas veces estos síntomas generan confusión porque las personas esperan que todos los EBC provoquen parálisis. Pero como veremos más adelante, no siempre ocurre así. Y finalmente llegamos a una de las estructuras más importantes de todas, el tronco cerebral. Probablemente sea una de las regiones menos conocidas por el público general, pero cumple funciones extraordinariamente importantes, ya que va a actuar como una gran vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Por ahí pasan múltiples conexiones nerviosas, participa en funciones relacionadas con el estado de alerta, la respiración, el equilibrio, los movimientos oculares, la deglución y muchas otras actividades esenciales. Por eso las lesiones en esta región pueden generar síntomas muy diversos y en algunos casos especialmente complejos. Y ahora quiero que te quedes con una idea fundamental. No necesitas convertirte en experto en anatomía. Lo verdaderamente importante es entender que distintas zonas realizan trabajos distintos. Y cuando aparece una lesión cerebral, los síntomas suelen reflejar las funciones que dependían de esa zona. Si se afecta una región relacionada con el movimiento, pueden aparecer problemas motores. Si se afecta una región relacionada con el lenguaje, pueden aparecer alteraciones del habla. Si se afecta una región relacionada con la visión, pueden aparecer problemas visuales. Y si se afecta una región relacionada con el equilibrio, pueden aparecer dificultades para caminar o mantenerse estable. Por eso los CBC no se ven iguales en todas las personas, porque no todos ocurren en el mismo lugar. Y justamente ahí aparece la siguiente pregunta: ¿cómo se va a manifestar un EBC en la vida real? Porque una cosa es entender las estructuras del cerebro y otra muy diferente es reconocer cómo se ve todo esto cuando ocurre frente a nosotros. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar en el siguiente bloque. Y ahora entramos al bloque 3 y este bloque va a hablar de cómo se ve un EBC en la vida real. Y hasta ahora hemos hablado de qué es un EBC y de las distintas regiones cerebrales que pueden verse afectadas. Pero ahora quiero pasar a una pregunta mucho más práctica. ¿Cómo se ve realmente un EBC? Porque una cosa es leer una definición médica y otra muy distinta es observar lo que ocurre en la vida real cuando una persona comienza a presentar ciertos síntomas. De hecho, una de las razones por las que los CBC generan tanta confusión es porque no siempre se presentan de la misma manera. Muchas personas esperan ver a alguien que se cae al suelo de manera repentina o que pierde completamente el conocimiento. Y aunque eso puede ocurrir en algunos casos, la realidad es que muchas veces los primeros cambios son mucho más sutiles. A veces empiezan durante una conversación. Imagina que estás hablando con un familiar. Todo parece normal. La conversación avanza sin problemas y de pronto notas algo extraño. Las palabras ya no salen igual. La persona parece buscar términos que normalmente encontraría con facilidad. Las frases comienzan a sonar raras. Algunas palabras son sustituidas por otras que no tienen ningún sentido. Y en ciertos casos la persona parece entender cada vez menos lo que le están diciendo. Y desde afuera parece nerviosismo, cansancio, estrés, confusión pasajera, pero en realidad podría estar ocurriendo algo mucho más importante dentro del cerebro. Ahora, imagina otro escenario. Una persona está desayunando, sostiene una taza de café, toma los cubiertos, todo parece normal y de pronto la taza se cae. No porque se haya resbalado, no porque estuviera la persona distraída, simplemente la mano ya no le respondió. Y al intentar levantar el brazo aparece debilidad. Los movimientos se vuelven más torpes. Algunas veces la fuerza disminuye progresivamente y otras veces el cambio es prácticamente inmediato. Y en ese momento muchas personas piensan, es que se le durmió el brazo, seguramente estaba mal sentado, ya se le va a pasar, sin darse cuenta de que podría tratarse de una alteración neurológica importante. Y ahora pensemos en alguien que está caminando. De repente una pierna comienza a arrastrarse, el paso pierde estabilidad, el camino y el equilibrio cambia. La persona se desvía ligeramente, tiene dificultad para coordinar movimientos que normalmente realizaba de manera automática. Y otra vez aparece la misma situación. Muchas personas lo atribuyen al cansancio, a la edad, a un mareo pasajero, a una baja de presión, pero algunas veces el origen está en el cerebro. Y hay otro signo que suele llamar mucho la atención de quienes rodean a los pacientes: la cara, porque determinadas lesiones cerebrales pueden alterar los músculos faciales. Y entonces aparece una sonrisa completamente asimétrica, una comisura labial desciende, la expresión cambia, la familia nota que algo no se ve igual. Y aunque pueda parecer un detalle pequeño, muchas veces es uno de los primeros signos visibles de que algo importante está ocurriendo. Ahora bien, hay algo que quiero que entiendas. No todas las personas presentan los mismos síntomas
Y esto es probablemente una de las características más importantes del EBC, porque no existe un molde único, no existe una lista de síntomas que aparezca exactamente igual en todos los pacientes. Todo depende de qué región cerebral esté involucrada. Si se afecta una zona relacionada con el movimiento, predominan los problemas motores. Si se afecta una región relacionada con el lenguaje, predominan las alteraciones del habla. Si se afecta una región relacionada con la visión, pueden aparecer problemas visuales. Si se afectan estructuras relacionadas con el equilibrio, pueden predominar los trastornos para caminar. Y precisamente por eso algunas personas tienen síntomas muy evidentes, mientras que otras presentan manifestaciones que inicialmente pueden pasar completamente desapercibidas. Y hay familias que recuerdan perfectamente el momento exacto en donde empezó todo. Y te van a decir cosas como, es que estábamos platicando y de repente dejó de hablar normal. Ocurrió mientras desayunábamos. Se levantó bien y minutos después ya no podía mover el brazo. También pensamos que estaba cansado, pensamos que era el estrés, pensamos que se le iba a pasar y cuando miran hacia atrás muchas veces identifican el instante en que algo cambió, porque una de las características clásicas del EBC es precisamente esa, la aparición relativamente súbita de síntomas neurológicos y algo que funcionaba normalmente deja de funcionar como antes. Una función que estaba presente cambia de forma repentina. Y ese cambio suele ser la pista más importante de que algo está ocurriendo dentro del cerebro. Ahora bien, una vez que aparecen estos síntomas, surge una pregunta inevitable. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué una lesión cerebral puede hacer que una persona deje de mover el brazo? ¿Por qué puede afectar solamente un lado del cuerpo? ¿Por qué la cara puede verse diferente de un lado, pero no del otro? Y la respuesta está en la forma en que el cerebro va a controlar nuestros movimientos. Y justamente eso es lo que vamos a entender en el siguiente bloque. Y ahora sí, entramos al bloque 4 y aquí vamos a tocar por qué un lado del cuerpo puede dejar de funcionar. Y ahora llegamos a una de las preguntas más frecuentes cuando alguien sufre un EBC. ¿Por qué se paraliza un lado del cuerpo? ¿Por qué un brazo deja de moverse? ¿Por qué una pierna pierde fuerza? ¿Por qué una mitad de la cara parece diferente? Y para responder eso tenemos que hablar de una característica fascinante del cerebro. Aunque a simple vista parece una sola estructura, en realidad está dividido en dos hemisferios, el derecho y el hemisferio izquierdo. Ambos trabajan juntos constantemente, se comunican todo el tiempo, van a intercambiar información de forma continua, pero existe una particularidad muy importante. Gran parte del control motor funciona de manera cruzada. ¿Y esto qué va a significar? Que el hemisferio izquierdo controla principalmente los movimientos del lado derecho del cuerpo y el hemisferio derecho controla principalmente los movimientos del lado izquierdo del cuerpo. Por eso, cuando una lesión afecta determinadas regiones del hemisferio izquierdo, los síntomas suelen aparecer en el lado derecho. Y cuando la lesión afecta determinadas regiones del hemisferio derecho, los síntomas suelen aparecer en el lado izquierdo. Esta es una de las razones por la que los médicos observan con tanta atención qué lado del cuerpo presenta las alteraciones, porque puede ofrecer pistas muy importantes sobre la región cerebral involucrada. Ahora, pensemos en algo que hacemos todos los días sin ni siquiera notarlo. Levantar una taza, tomar el teléfono, abotonarnos una camisa, abrir una puerta, escribir, caminar. Todos estos son movimientos que parecen muy simples, pero en realidad requieren una coordinación extraordinaria. Para que puedas levantar una taza, por ejemplo, el cerebro debe generar una orden y esa orden debe viajar por múltiples conexiones nerviosas, debe llegar a los músculos correctos y todos esos músculos deben activarse en el momento preciso. Lo hacemos tan rápido que parece automático, pero detrás existe una enorme cantidad de procesamientos cerebrales. Cuando una lesión interrumpe parte de ese sistema, las órdenes ya no llegan de la misma manera. Y entonces aparecen los síntomas. Algunas personas presentan debilidad, otras presentan pérdida importante de la fuerza y en algunos casos puede aparecer una incapacidad casi total para mover una extremidad. Por eso muchas familias describen frases como no podía ni siquiera levantar el brazo, la pierna ya no le respondía, intentaba caminar y se iba hacia un lado, no podía sostener objetos, se le caían las cosas de la mano. Y algo importante es que la intensidad puede variar mucho. No todos los pacientes presentan el mismo grado de afectación. Hay personas que únicamente notan torpeza en ciertos movimientos. Otras van a desarrollar una debilidad evidente y en algunas presentan limitaciones mucho más importantes. Pero no solamente hablamos de brazos y piernas, la cara también puede verse afectada.
Y aquí aparece uno de los signos más conocidos del EBC, la asimetría facial. La sonrisa deja de verse igual, una comisura de la boca desciende, el rostro parece diferente de un lado y muchas veces es precisamente este cambio el que hace que los familiares sospechen que algo serio está ocurriendo. De hecho, hay familias que recuerdan perfectamente ese momento. Le pedimos que sonriera y notamos que algo estaba raro. Cuando lo vimos de frente supimos que algo no estaba bien. La cara ya no se le veía igual y aunque pueda parecer un cambio muy pequeño, para los médicos puede ser una pista súper valiosa. Ahora bien, hay algo más que suele generar dudas. ¿Por qué algunas personas tienen fuerza suficiente para mover el brazo, pero aún así parecen torpes? ¿Por qué pueden caminar, pero caminan diferente? ¿Por qué logran agarrar objetos, pero los movimientos se ven muy poco precisos? Y la respuesta es que el movimiento no depende de una sola región cerebral. Participan múltiples estructuras. Algunas generan la orden, otras ayudan a coordinarla y otras ajustan la precisión y otras contribuyen al equilibrio. Por eso las lesiones pueden manifestarse de formas distintas. Y justamente ahí encontramos otra característica muy importante del EBC. No todos los síntomas tienen que ver con la fuerza. Muchas personas asocian automáticamente EBC con parálisis, pero la realidad es mucho más amplia porque hay pacientes cuya principal dificultad no es mover un brazo, es hablar, comprender, encontrar palabras, mantener una conversación. Y eso nos lleva a una de las funciones más complejas que realiza el cerebro humano, el lenguaje. Porque cuando una persona deja de hablar con normalidad, muchas veces estamos observando algo mucho más profundo que una simple dificultad para pronunciar palabras. Y justamente eso es lo que vamos a entender en el siguiente bloque. Y ahora entramos al bloque 5 y aquí vamos a ver por qué cambia el habla. Si hay un síntoma que suele asustar muchísimo a las familias durante un EBC, probablemente va a ser este, el cambio en el habla. Porque cuando una persona deja de mover un brazo, el problema suele ser evidente. Todos pueden verlo, pero cuando alguien empieza a hablar diferente, la situación puede ser mucho más confusa. Al principio, algunas personas piensan que se trata de nervios, de cansancio, de estrés, de una distracción momentánea, pero conforme pasan los minutos comienzan a darse cuenta de que algo realmente extraño está ocurriendo. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. Hablar parece una actividad muy sencilla. Lo hacemos todos los días, desde que despertamos hasta que nos acostamos. Conversamos, preguntamos, respondemos, explicamos ideas, expresamos muchas emociones, contamos historias y rara vez pensamos en todo el trabajo que realiza el cerebro para que esto sea posible. Porque para decir una sola frase tienen que ocurrir muchísimas cosas al mismo tiempo. Primero tienes que generar una idea, después elegir las palabras adecuadas, luego organizar esas palabras en el orden correcto, posteriormente activar los músculos encargados de la lengua, labios, mandíbula y garganta y finalmente producir sonidos que otras personas puedan comprender. Y todo eso ocurre en apenas unos milisegundos y si lo hacemos miles de veces al día sin darnos cuenta, por eso cuando determinadas regiones cerebrales dejan de funcionar correctamente, el lenguaje puede alterarse de múltiples maneras. Y aquí aparece una de las situaciones más frustrantes para muchos pacientes. Saben exactamente lo que quieren decir, tienen toda la idea clara en la cabeza, pero las palabras simplemente no salen. Intentan hablar, intentan explicar algo, intentan responder una pregunta y sienten que existe una barrera entre el pensamiento y la expresión. Entonces las palabras parecen esconderse, no aparecen cuando deberían. Y esto genera una enorme frustración, especialmente porque muchas veces la persona es plenamente consciente de lo que está ocurriendo. Y otras veces sucede algo distinto. La persona habla, las palabras salen, pero las frases no tienen ningún sentido. Quienes las escuchan notan que algo está mal. Las respuestas parecen desconectadas completamente de la conversación y algunas palabras son sustituidas por otras. Algunas frases resultan difíciles de comprender y los familiares comienzan a notar que la comunicación ya no es la misma. También existen situaciones en las que el problema principal no es hablar, es comprender. La persona escucha sonidos, escucha voces, escucha palabras, pero tiene dificultades para interpretar correctamente el significado. Y desde afuera esto puede parecer confusión. Sin embargo, el problema real está en ciertas redes cerebrales relacionadas con el procesamiento del lenguaje. Por eso, dos pacientes con alteraciones del habla pueden verse muy distintos entre sí. Uno puede hablar muy poco, otro puede hablar mucho, pero con dificultad para organizar las palabras.
y otro puede comprender completamente mal y otro puede tener una combinación de varios problemas al mismo tiempo. Y aquí hay algo que suele llamar la atención de las familias. Muchas veces el lenguaje cambia antes de que aparezcan otros síntomas más evidentes. Por eso algunos familiares recuerdan frases como, es que de repente empezó a decir cosas raras, le preguntábamos algo y respondía completamente otra cosa. No encontraba palabras muy simples, sabíamos que quería decir algo, pero no podía expresarlo. Y también sentíamos que algo raro estaba en la conversación. Y esto tiene una explicación muy importante. El lenguaje es una de las funciones cerebrales más complejas que tenemos. Participan múltiples regiones trabajando de manera coordinada. Por eso una alteración relativamente pequeña puede generar cambios muy llamativos. Ahora bien, también es importante aclarar que no todos los problemas del habla durante un EBC se deben únicamente al lenguaje. En algunos casos el cerebro genera correctamente las palabras, pero existen dificultades para coordinar los músculos necesarios para pronunciarlas. La persona sabe exactamente qué es lo que quiere decir, comprende perfectamente la conversación, piensa con claridad, pero los músculos encargados de producir el habla ya no responden con la misma precisión. Y entonces la voz puede sonar diferente, más lenta, menos clara, más difíciles de entender. Por eso, cuando hablamos de alteraciones del habla en un EBC, en realidad estamos hablando de varios fenómenos distintos que pueden parecer similares para quien los observa desde afuera. Y lo importante es entender que el cerebro necesita coordinar múltiples estructuras para que una conversación normal sea posible. Y cuando alguna de esas estructuras deja de funcionar correctamente, la comunicación puede verse afectada. Ahora bien, el lenguaje no es la única función que puede alterarse. Hay personas que conservan perfectamente la fuerza y la capacidad para hablar, pero desarrollan otros síntomas completamente distintos. Problemas para ver, dificultades para interpretar imágenes, pérdida del equilibrio, sensación de inestabilidad, mareo repentino, y justamente ahí es donde muchas personas se sorprenden, porque descubren que un EBC no siempre se presenta como la imagen clásica que vemos en la televisión. A veces el problema principal está en la visión o en el equilibrio. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar en el siguiente bloque. Y ahora entramos al bloque 6 y aquí vamos a ver por qué algunas personas pierden visión o equilibrio. Entonces, cuando la mayoría de las personas piensa en un EBC, suele imaginar dos cosas: una cara desviada, un brazo que deja de moverse, y aunque esos son síntomas muy importantes, la realidad es que el cerebro controla muchas más funciones que el movimiento. Por eso van a existir personas que sufren un EBC y cuyos síntomas principales no tienen nada que ver con la fuerza. Algunas comienzan a tener problemas para ver, otras sienten que el mundo gira, otras pierden estabilidad al caminar y algunas presentan una combinación de varios de estos síntomas. Y para entender por qué ocurre esto, primero tenemos que recordar algo importante. Ver no depende únicamente de los ojos. Esta es una idea que suele sorprender a muchas personas, porque normalmente pensamos que la visión ocurre en los ojos, pero los ojos son solamente la puerta de entrada. Captan la información, captan la luz, captan las imágenes. Sin embargo, quien realmente interpreta todo eso es el cerebro. Es el cerebro quien reconoce rostros. Es el cerebro quien interpreta las formas, los colores y los movimientos y la distancia. Por eso una persona puede tener ojos perfectamente funcionales y aún así desarrollar problemas visuales cuando determinadas regiones cerebrales resultan afectadas. Y aquí pueden aparecer situaciones muy curiosas. Algunas personas dejan de ver una parte del campo visual. Por ejemplo, pueden observar correctamente lo que está frente a ellas, pero no detectar objetos que se encuentran hacia los lados. Otras tienen dificultad para interpretar lo que están viendo. Algunas describen visión borrosa repentina y otras experimentan visión doble. La visión doble es particularmente desconcertante porque de pronto aparecen dos imágenes donde antes había solo una. Las distancias también parecen distintas. La orientación espacial cambia. Actividades tan simples como caminar o leer pueden volverse mucho más complicadas. Y ahora pensemos en otra función que damos por sentada todos los días: el equilibrio. La mayoría de nosotros podemos levantarnos de una silla, caminar por una habitación, subir escaleras o girar sobre nosotros mismos sin pensar demasiado en ello. Parece algo automático, pero en realidad mantener el equilibrio es una tarea extraordinariamente compleja. Para que puedas caminar de forma estable, el cerebro tiene que integrar información procedente de múltiples sistemas: información visual, información de los músculos, información de las articulaciones, información del oído interno. Y toda esa información debe procesarse en tiempo real, miles de veces por minuto.
Entonces, cuando ciertas regiones cerebrales dejan de funcionar correctamente, este sistema puede alterarse. Y entonces aparecen síntomas como la inestabilidad, sensación de desviarse hacia un lado, la dificultad para coordinar movimientos, problemas para caminar en línea recta, sensación de que el cuerpo ya no responde con la misma precisión. Y aquí aparece algo que genera mucha confusión, porque algunas personas describen estos síntomas simplemente como mareo, pero el término mareo puede significar cosas muy diferentes. Por eso es importante entender que ciertos CBC pueden manifestarse principalmente con alteraciones del equilibrio, sin una debilidad evidente, sin una parálisis llamativa, sin una cara claramente desviada, y precisamente por eso algunas veces el diagnóstico puede retrasarse, porque los síntomas no coinciden con la imagen clásica que muchas personas tienen en la mente. De hecho, hay pacientes que recuerdan frases como: es que sentía que caminaba raro, no podía mantenerme estable, parecía que me iba hacia un lado, y todo comenzó con un problema de equilibrio. Y cuando observamos la situación desde la perspectiva del cerebro, todo empieza a tener sentido. Y ahora entramos al bloque 7 y vamos a ver qué está pasando realmente dentro del cerebro. Y hasta este momento ya entendimos algo muy importante. Entendimos que los síntomas de un EBC no aparecen al azar, no son coincidencias, no son manifestaciones aisladas. Cada síntoma nos está dando información sobre una región cerebral que ha dejado de funcionar correctamente. Pero ahora llegamos a una pregunta fundamental. ¿Qué está ocurriendo exactamente dentro del cerebro para que todo esto suceda? Porque una cosa es observar las consecuencias y otra muy distinta es comprender el mecanismo que está ocurriendo detrás de todas ellas. Y para entenderlo, quiero que imagines una ciudad enorme que funciona las 24 horas al día. Hay hospitales, hay escuelas, hay semáforos, centros de comunicación, sistemas de transporte, empresas, millones de personas realizando actividades al mismo tiempo. Y ahora imagina que de repente una parte importante de esa ciudad deja de recibir energía eléctrica. Los edificios siguen ahí, las calles siguen ahí, la infraestructura sigue ahí, pero las funciones comienzan a fallar y algunos sistemas dejan de operar, otros funcionan de manera incompleta. Y si el problema persiste, pueden aparecer daños permanentes. Algo parecido ocurre dentro del cerebro. Las neuronas necesitan energía constantemente, necesitan oxígeno, necesitan glucosa y también necesitan un flujo continuo de sangre. No pueden almacenar grandes reservas para funcionar durante horas o días sin suministro. Por eso dependen de que la circulación trabaje de manera adecuada segundo a segundo. Entonces, cuando ese suministro se altera, las células comienzan a sufrir. Y aquí aparecen las dos grandes formas en las que puede ocurrir un EBC. La primera es el EBC isquémico y es el más frecuente. En términos sencillos, ocurre cuando una región cerebral deja de recibir suficiente sangre. No vamos a entrar en detalles complejos sobre coágulos, placas o mecanismos avanzados porque ese no es el objetivo de este video. Lo importante es entender la consecuencia. La sangre deja de llegar adecuadamente y la región cerebral afectada comienza a quedarse sin los recursos que necesita para poder funcionar. Al principio las neuronas empiezan a trabajar peor, las señales se vuelven menos eficientes, las funciones comienzan a alterarse y entonces aparecen los síntomas: problemas para mover una extremidad, dificultades para hablar, alteraciones visuales, problemas de equilibrio, y todo depende de la región involucrada. Si el problema continúa, la lesión puede hacerse cada vez más importante y por eso el tiempo tiene tanta relevancia cuando ocurre un EBC. Y ahora hablemos del segundo gran grupo, el EBC hemorrágico. Y en este caso el problema principal no es que la sangre deje de llegar, el problema es que aparece sangrado dentro del cerebro. Y cuando esto ocurre, el tejido cerebral se encuentra de repente en una situación para la cual no está preparado. La sangre ocupa espacios donde normalmente no debería estar. Puede aumentar la presión sobre estructuras vecinas, puede interferir con el funcionamiento normal de distintas regiones y nuevamente aparecen síntomas neurológicos, algunas veces similares a los del EBC isquémico, pero otras veces diferentes, dependiendo del lugar afectado y de la magnitud del problema. Ahora bien, quiero insistir en algo porque es probablemente la idea más importante de este bloque. Las personas suelen pensar que el problema es una arteria o el sangrado, pero en realidad eso es solamente el inicio de la historia. Lo que realmente determina los síntomas es la región cerebral que deja de funcionar adecuadamente. Por eso, dos personas pueden tener diagnósticos similares y verse completamente distintas.
porque el cerebro no es una estructura uniforme y no todas las regiones hacen el mismo trabajo, no todas controlan las mismas funciones y por eso las consecuencias pueden variar tanto. Una lesión en una región relacionada con el lenguaje puede producir alteraciones del habla. Una lesión en una región relacionada con el movimiento puede producir debilidad o parálisis. Una lesión en una región relacionada con la visión puede generar problemas visuales. Una lesión en estructuras relacionadas con el equilibrio puede provocar inestabilidad al caminar. Y precisamente por eso los médicos observan con tanta atención los síntomas, porque muchas veces los síntomas son como un mapa, ayudan a identificar qué parte del cerebro podría estar involucrada. Y ahora, hay otra pregunta que suele aparecer cuando las familias intentan entender qué es lo que ocurrió, y es una pregunta muy interesante, porque muchas veces son los familiares quienes detectan primero el problema, porque hay personas que no se dan cuenta e inmediatamente de lo que está pasando. ¿Por qué quienes rodean al paciente suelen ser los primeros en notar que algo ya cambió? Porque la realidad es que en muchos casos los familiares observan señales que la propia persona no alcanza a percibir completamente. Y eso es justamente lo que vamos a analizar en el siguiente bloque. Y ahora entramos al bloque 8. Y aquí vamos a ver qué es lo que ve la familia desde afuera. Hay algo muy interesante cuando hablamos de BCE y es que muchas veces la primera persona que detecta el problema no es quien lo está sufriendo, es alguien que está alrededor, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un hermano, un compañero de trabajo, un amigo. Y esto ocurre porque quienes conviven diariamente con una persona conocen muy bien su forma habitual de hablar, de caminar, de expresarse y comportarse. Conocen su voz, conocen sus gestos, conocen sus reacciones y por eso pueden notar cambios que en medio del momento el propio paciente no alcanza a identificar con claridad. De hecho, muchas historias comienzan de una forma muy parecida. Es que no parecía él, es que algo se veía raro, no hablaba como siempre, su cara se veía diferente, estaba respondiendo cosas extrañas, parecía confundido. Y estas son frases que se repiten una y otra vez en familias que han vivido esta experiencia. Y cuando escuchamos esos relatos empezamos a entender que el EBC no siempre se presenta como una escena dramática o espectacular. Muchas veces comienza con detalles aparentemente pequeños. Un detalle en la conversación, una palabra que no encaja, una respuesta extraña, una sonrisa diferente, un movimiento más lento de lo normal. Y justamente porque los cambios pueden ser sutiles al principio, quienes rodean a la persona suelen convertirse en observadores muy importantes. Y ahora imaginemos una conversación cotidiana. Una persona está platicando normalmente, la familia está escuchando, todo parece normal y estar bien, pero de repente algo cambia. Las respuestas ya no son las mismas, las palabras comienzan a sonar extrañas, las frases pierden claridad y aunque nadie puede explicar exactamente qué está pasando, todos sienten que algo ya no está encajando. Y ese tipo de situaciones son mucho más frecuentes de lo que muchas personas imaginan. Ahora, pensemos en alguien que se levanta de una silla, camina unos pasos y un familiar nota que algo es diferente. Quizá arrastra una pierna, quizá pierde estabilidad, quizá mueve menos un brazo al caminar. Son cambios que pueden parecer mínimos para quien los observa por primera vez, pero para quien alguien que convive diariamente con esa persona pueden resultar muy evidentes. Y también están los cambios faciales. Y este es probablemente uno de los hallazgos más conocidos. La sonrisa ya no es simétrica, una parte de la cara parece menos activa, la expresión facial cambia y muchas veces ese detalle es suficiente para que la familia entienda que algo importante está ocurriendo. Pero hay otro aspecto del que se habla mucho menos, los cambios en el comportamiento, porque algunas lesiones cerebrales pueden modificar temporal o permanentemente la manera en que una persona interactúa con el mundo. Entonces algunas personas parecen más lentas para responder, otras se muestran más distraídas, algunas presentan confusión y otras tienen dificultades para concentrarse. Y nuevamente, quienes suelen notarlo primero son los familiares o los amigos, porque conocen cómo era la persona antes de que apareciera el problema. Y aquí quiero detenerme un momento porque esto suele generar mucha angustia. Cuando una familia observa estos cambios, muchas veces siente que está perdiendo a la persona que conoce. Y no necesariamente porque deje de reconocerla, no necesariamente porque desaparezca su personalidad, sino porque ciertas funciones empiezan a cambiar. La comunicación cambia, la movilidad cambia, la independencia cambia totalmente. Y eso puede ser emocionalmente muy difícil para todos los involucrados,
Por eso, cuando hablamos de EBC, no estamos hablando únicamente de una lesión cerebral. Estamos hablando también de una experiencia que afecta a toda una familia, a quienes acompañan, a quienes cuidan, a quienes intentan entender lo que está ocurriendo, a quienes se preguntan constantemente, ¿va a volver a ser como antes? ¿Va a recuperar el habla? ¿Va a volver a caminar? ¿Va a volver a hacer su vida normal? Y esas preguntas nos llevan directamente al siguiente capítulo de esta historia, porque una vez que ocurre el EBC y la etapa aguda comienza a estabilizarse, aparece una nueva etapa, la recuperación, la rehabilitación, la adaptación. Y ahí es donde muchas personas descubren que la historia no termina cuando salen del hospital. De hecho, para muchos pacientes y sus familias, el verdadero desafío apenas está comenzando. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar en el siguiente bloque. Y entramos al bloque 9 y aquí vamos a ver qué puede pasar después del EBC. Entonces, cuando ocurre un EBC, la mayoría de las personas centra toda su atención en la emergencia, en llegar al hospital, en los estudios, en el diagnóstico, en saber qué es lo que ocurrió. Y eso es completamente normal, porque durante esas primeras horas existe mucha incertidumbre. La familia quiere respuestas, quiere saber qué tan grave es la situación, quiere saber si la persona va a sobrevivir, quiere saber si volverá a hablar, si volverá a caminar, si volverá a ser la misma que antes. Pero hay algo que muchas personas descubren conforme van pasando los días. La historia del EBC no termina cuando se hace el diagnóstico. De hecho, para muchos pacientes la etapa más larga comienza después, porque una vez que la situación aguda se estabiliza, aparece una nueva pregunta. ¿Y ahora qué es lo que sigue? Y la respuesta es que depende de muchos factores. Depende de la región cerebral afectada, depende del tamaño de la lesión, depende de las funciones que resultaron alteradas. Y también depende también de cómo evolucione cada persona durante las semanas y meses posteriores. Por eso, dos pacientes con el mismo diagnóstico pueden tener trayectorias completamente distintas. Algunas personas presentan mejorías relativamente rápidas, otras requieren procesos mucho más prolongados y algunas enfrentan limitaciones que pueden acompañarla durante años. Durante los primeros días suele existir un periodo de observación muy importante. Los médicos evalúan cómo evolucionan los síntomas, cómo responde el organismo, qué funciones permanecen conservadas y cuáles se encuentran alteradas. Y en esta etapa la familia suele analizar cada pequeño cambio, si movió mejor una mano, si habló más claro, si recordó algo, si caminó unos pasos más. Cada avance adquiere un enorme significado porque todos están intentando entender cuál será la evolución. Y aquí aparece una realidad que muchas veces no se explica lo suficiente. La recuperación después de un EBC rara vez ocurre de manera completamente lineal. No suele ser un proceso en el que cada día es mejor que el anterior. Algunos días parecen muy buenos, otros pueden sentirse más difíciles y algunas funciones mejoran antes, otras requieren mucho más tiempo. Y eso puede generar frustración tanto en el paciente como en quienes lo rodean, especialmente porque muchas personas esperan una recuperación rápida, esperan volver exactamente al punto donde estaban antes del evento. Y aunque eso puede ocurrir en algunos casos, la realidad es que cada cerebro va a responder de manera completamente diferente. Por eso es tan importante tener expectativas realistas. Ahora bien, cuando hablamos de recuperación, no nos referimos únicamente a caminar. Esto es algo que vale la pena destacar, porque muchas personas asocian la recuperación exclusivamente con el movimiento y piensan, ya mueve el brazo, ya camina, entonces ya está recuperado. Pero el cerebro realiza muchísimas más funciones y algunas de ellas pueden requerir mucho más tiempo para mejorar. Por ejemplo, el lenguaje. Hay personas que recuperan gran parte de su capacidad para comunicarse y otras necesitan meses de trabajo para lograr avances significativos. También puede ocurrir con la memoria, con la atención, con la velocidad para procesar la información y también con la capacidad para organizar actividades complejas, con la lectura, con la escritura, con la coordinación, con el equilibrio. Por eso la recuperación después de un EBC suele involucrar múltiples áreas, no solamente uno. Y aquí es donde aparece una palabra que muchas familias escuchan con frecuencia: rehabilitación. La rehabilitación no existe porque sí, existe porque el cerebro tiene capacidad para adaptarse. Entonces tiene la capacidad para reorganizarse y tiene la capacidad para buscar nuevas formas de realizar ciertas funciones. Y aunque más adelante hablaremos con mayor profundidad de este proceso, es importante entender desde ahora que la recuperación no depende únicamente del tiempo, también depende del trabajo que se realice durante ese tiempo. Por eso algunas personas reciben apoyo de fisioterapia,
otras trabajan aspectos relacionados con el lenguaje y otras requieren entrenamiento cognitivo y algunas necesitan una combinación de múltiples estrategias. Todo depende de las funciones afectadas. Y ahora quiero hablar de algo que genera mucha ansiedad en las familias, la incertidumbre, porque una de las preguntas más difíciles de responder después de un EBC es esta: ¿cómo va a estar dentro de 6 meses? Y la realidad es que muchas veces nadie puede responder esa pregunta con absolutamente la precisión, porque el cerebro humano es extraordinariamente complejo y existen pacientes que sorprenden positivamente, personas que recuperan funciones que inicialmente parecían muy comprometidas. Y también existen situaciones en las que ciertas limitaciones persisten a pesar de los esfuerzos realizados. Por eso la evolución suele evaluarse paso a paso, semana a semana, mes tras mes, observando avances, identificando dificultades y ajustando objetivos conforme progresa la recuperación. Pero hay algo que quiero que recuerdes de este bloque. El día que ocurre un AVC no siempre define el resto de la historia, porque muchas de las cosas que observamos durante las primeras horas pueden cambiar con el tiempo. Algunas mejoran de forma importante, otras mejoran parcialmente y algunas requieren procesos largos de adaptación. Por eso cuando hablamos de AVC no estamos hablando únicamente de una emergencia médica. Estamos hablando también de un proceso de recuperación que puede extenderse mucho más allá del hospital. Y precisamente durante ese proceso aparecen algunas dificultades que pocas personas esperan, problemas que no siempre son visibles, problemas que muchas veces no se detectan a simple vista y que pueden afectar profundamente la vida cotidiana del paciente. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar en el siguiente bloque. Y ahora sí, entramos al bloque 10 y aquí vamos a ver las secuelas que muchas personas no esperan. Entonces, cuando la mayoría de las personas piensa en las secuelas de un EBC, suele imaginar algo visible: un brazo que no se mueve, una pierna con debilidad, una dificultad para caminar, una alteración evidente del habla. Y sí, esas secuelas existen, pero hay otra realidad de la que se habla mucho menos: las secuelas invisibles, aquellas que no siempre se observan a simple vista, aquellas que muchas veces pasan desapercibidas para quienes están alrededor, pero que pueden afectar profundamente la vida cotidiana de una persona. De hecho, hay pacientes que logran volver a caminar, logran mover nuevamente sus extremidades, logran realizar muchas actividades por sí solos y aún así sienten que algo no está igual, que algo cambió, que el cerebro ya no funciona exactamente como antes. Y aquí es donde aparece una de las secuelas más frecuentes y menos comprendidas: la fatiga mental. Muchas personas describen algo parecido a esto: es que puedo hacer cosas, pero me canso mucho más rápido. Después de una conversación larga, me siento completamente agotado. Y antes podía trabajar varias horas seguidas y ahora me cuesta mantener la concentración. También mi cuerpo está bien, pero siento que mi mente se fatiga. Y esto puede resultar desconcertante para quienes observan desde afuera, porque la persona se ve bien, camina, habla, sonríe, pero internamente está realizando un esfuerzo enorme para llevar a cabo actividades que antes ocurrían de manera automática. Y ahora imaginemos algo tan simple como mantener una conversación. Antes del EBC, el cerebro realizaba múltiples tareas al mismo tiempo sin dificultad: escuchar, interpretar, responder, recordar información, mantener la atención, procesar emociones, y todo ocurría de forma fluida. Después de una lesión cerebral, algunas personas necesitan invertir mucha más energía para realizar exactamente las mismas tareas. Y eso puede generar cansancio mental significativo. Y otra secuela que puede aparecer es la lentitud cognitiva. Y quiero aclarar algo importante: lentitud cognitiva no significa falta de inteligencia, no significa que la persona haya perdido su capacidad para pensar. Lo que ocurre es que ciertos procesos pueden tardar más tiempo. La información puede procesarse con mayor lentitud, las respuestas pueden requerir más esfuerzo, las decisiones pueden tomar más tiempo, y para quien siempre ha funcionado de determinada manera, estos cambios pueden resultar muy frustrantes. Entonces hay pacientes que describen esta sensación de una forma muy interesante. Van a decir: es como si mi cerebro siguiera funcionando pero a otra velocidad. Y esa descripción ayuda a entender muy bien lo que muchas personas experimentan. También pueden aparecer problemas de atención. Mantener la concentración durante periodos prolongados puede volverse más difícil. Las distracciones pueden aumentar. Algunas tareas complejas pueden requerir pausas frecuentes y actividades que antes parecían sencillas pueden demandar mucha más energía mental. Y ahora hablemos de la memoria, porque cuando las personas escuchan la palabra memoria, suelen pensar inmediatamente en olvidar nombres o fechas, pero la memoria es mucho más amplia. Nos permite aprender, nos permite recordar conversaciones, nos permite organizar actividades,
nos permite planificar, nos permite dar continuidad a nuestra vida diaria. Y después de un EBC, algunas personas pueden notar cambios en estas capacidades. No necesariamente una pérdida total, tampoco necesariamente algo dramático, pero sí diferencias que pueden afectar la vida cotidiana. Por ejemplo, olvidar citas, perder objetos con mayor frecuencia, tener dificultad para recordar información reciente, necesitar más tiempo para aprender cosas nuevas. Y nuevamente aparece algo importante. Desde afuera estos cambios pueden parecer pequeños, pero para quien los vive todos los días pueden tener un impacto enorme. Y ahora, quiero hablar de otra secuela que muchas veces afecta tanto al paciente como a la familia, los cambios emocionales, porque el cerebro no solamente controla movimientos, también participa en la regulación emocional. Por eso algunas personas pueden experimentar cambios importantes después de una lesión cerebral. Mayor irritabilidad, mayor sensibilidad emocional, cambios en el estado de ánimo, frustración, ansiedad, desánimo. Y aquí es donde muchos familiares comienzan a decir algo que escuchamos con mucha frecuencia. No es exactamente la misma persona. Y no necesariamente se refieren a la identidad, ni a los recuerdos, ni al cariño. Se refieren a pequeñas diferencias en la manera de reaccionar, sentir o interactuar con el entorno. Entonces, algunas veces esos cambios son temporales, otras veces pueden persistir durante más tiempo, pero comprender que forman parte de la experiencia de muchos pacientes ayuda enormemente a las familias, porque evita interpretar estos cambios como falta de voluntad o falta de interés. Y ahora pensemos en algo más, la independencia. Para muchas personas, una de las secuelas más difíciles no es física, es emocional, porque actividades que antes realizaban sin ayuda pueden requerir ahora apoyo. Conducir, trabajar, administrar asuntos personales, realizar ciertas tareas cotidianas y adaptarse a esos cambios puede ser un desafío importante, especialmente para personas que siempre han sido muy independientes. Por eso, cuando hablamos de secuelas debemos entender algo fundamental. Las secuelas de un EBC no siempre se ven, no siempre aparecen en una fotografía, no siempre son evidentes durante una conversación breve. Muchas veces están relacionadas con procesos internos que afectan la manera en que una persona piensa, recuerda, se concentra, se organiza o experimenta el mundo. Y precisamente por eso algunas personas parecen estar completamente recuperadas desde afuera mientras continúan enfrentando desafíos importantes en su vida diaria. Ahora bien, después de escuchar todo esto, aparece una pregunta inevitable. Si el cerebro puede resultar afectado de tantas maneras diferentes, ¿por qué algunas personas logran recuperarse de forma sorprendente? También porque algunas vuelven a caminar, hablar o realizar actividades que inicialmente parecían imposibles y porque otras presentan recuperaciones más limitadas. Y la respuesta nos lleva a una de las características más fascinantes del cerebro humano, su capacidad de adaptación. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar en el siguiente bloque. Y llegamos al bloque 11. Y este es por qué algunas personas mejoran más que otras. Entonces, después de un EBC hay una pregunta que aparece prácticamente en todas las familias y es una pregunta completamente muy comprensible. ¿Va a volver a caminar? ¿Va a volver a hablar? ¿Va a recuperar la memoria? ¿Va a regresar a ser como antes? Y la realidad es que no existe una respuesta simple, porque cuando hablamos de recuperación cerebral estamos hablando de uno de los procesos más complejos de todo el cuerpo humano. De hecho, una de las cosas que más sorprenden a los médicos a lo largo de los años es ver cómo dos personas con diagnósticos similares pueden evolucionar completamente distintas. Entonces, hay pacientes que inicialmente parecen tener limitaciones muy importantes y meses después muestran una recuperación que sorprende a todos. Y también existen personas que, a pesar de recibir atención adecuada y realizar grandes esfuerzos, continúan enfrentando dificultades significativas. Entonces surge la pregunta, ¿pero por qué ocurre esto? Y la primera respuesta es porque no existen dos CBC exactamente iguales. Y esto es algo que hemos repetido varias veces a lo largo del video, porque realmente es fundamental. No es lo mismo una lesión pequeña que una lesión más extensa. No es lo mismo una lesión en una región relacionada con el movimiento que una lesión en una región relacionada con el lenguaje. Tampoco es lo mismo afectar una estructura que participa en una sola función que afectar una zona donde convergen múltiples funciones al mismo tiempo. Entonces, la localización importa, la extensión importa, las funciones involucradas también importan y todo eso influye en la evolución. Pero hay otro factor que resulta fascinante, la capacidad de adaptación del cerebro. Entonces, durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto era relativamente rígido, que una vez producida una lesión poco podía cambiar. Y hoy sabemos que la realidad es mucho más compleja. El cerebro posee una capacidad extraordinaria para reorganizarse,
para adaptarse, para intentar encontrar nuevas rutas de funcionamiento. Y aunque esto no significa que todas las funciones puedan recuperarse completamente, sí explica por qué algunas personas logran avances que inicialmente parecían imposibles. Ahora, imagina por un momento una gran ciudad. Una carretera principal queda bloqueada. El tráfico se vuelve caótico. Los vehículos ya no pueden seguir la ruta habitual, pero poco a poco comienzan a aparecer caminos alternativos, rutas secundarias, desvíos, nuevas formas de llegar al mismo destino. Y no es exactamente igual que antes, no siempre es tan eficiente, pero el sistema intenta adaptarse. Y algo parecido puede ocurrir dentro del cerebro. Entonces, cuando una lesión altera determinadas conexiones, otras regiones pueden participar en el proceso de la recuperación. Y precisamente por eso la rehabilitación tiene tanto valor, porque no se trata solamente de repetir ejercicios, no se trata solamente de mover una extremidad, no se trata solamente de practicar palabras. Lo que realmente se está buscando es estimular al cerebro para que aproveche al máximo esa capacidad de reorganizarse. Por eso muchas o algunas personas trabajan con fisioterapia, otras con terapia de lenguaje, otras con rehabilitación cognitiva y muchas requieren una combinación de diferentes estrategias, no porque exista una fórmula mágica, sino porque el cerebro necesita estímulos para adaptarse y aprender nuevamente ciertas tareas. Ahora bien, también es importante entender que la recuperación no ocurre únicamente durante las primeras semanas. Muchas familias piensan que si no hay una mejoría inmediata ya no habrá cambios. Y la realidad es que el cerebro puede seguir adaptándose durante periodos mucho más largos de lo que muchas personas imaginan. Por supuesto, cada caso es diferente, pero la recuperación cerebral suele ser un proceso dinámico, un proceso que evoluciona con el tiempo. Y aquí va a aparecer otro aspecto muy importante. La recuperación no siempre significa volver exactamente al punto de partida. A veces significa recuperar funciones, otras veces significa aprender nuevas estrategias para realizar ciertas actividades y otras significa adaptarse a limitaciones que continúan presentes. Y aunque esto puede parecer una diferencia pequeña, en realidad cambia por completo la forma de entender el proceso, porque el objetivo no siempre es regresar exactamente como era todo antes. Muchas veces el objetivo es lograr la mejor calidad de vida posible con las circunstancias actuales. Y ahora quiero mencionar algo que suele generar mucha presión en pacientes y familiares, la comparación. Es muy frecuente escuchar frases como, es que conozco a alguien que se recuperó en pocos meses. Oí de una persona que volvió a trabajar rápidamente. Vi un caso que mejoró muchísimo. Y aunque esas historias pueden ser inspiradoras, también pueden generar expectativas poco realistas, porque cada cerebro es diferente, cada lesión es diferente, cada proceso de recuperación es diferente. Por eso la evolución debe analizarse de manera individual, sin comparaciones constantes, sin asumir que todos recorrerán exactamente el mismo camino. Y aquí llegamos a una idea que considero fundamental. La recuperación no depende únicamente de la lesión, también depende de la persona, de su entorno, del apoyo que recibe, de los recursos disponibles, de los objetivos que se plantean y de la forma en que paciente y familia van a enfrentar el proceso. Porque cuando hablamos de recuperación después de un EBC, no estamos hablando solamente de neuronas, también estamos hablando de seres humanos intentando reconstruir parte de su vida. Y precisamente por eso hay un tema del que pocas veces se habla con suficiente profundidad, un tema que muchas familias reconocen inmediatamente cuando lo viven: los cambios en la personalidad, los cambios en la forma de reaccionar, los cambios emocionales, los cambios que hacen que algunos familiares digan, lo sigo reconociendo, pero algo es diferente. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar en el siguiente bloque. Y entramos al bloque 12 y aquí vamos a ver por qué algunas personas ya no parecen exactamente las mismas. Entonces, si has llegado hasta este punto del video, probablemente ya te diste cuenta de algo. Un EBC es mucho más que un problema de movimiento, mucho más que una dificultad para hablar, mucho más que una alteración en la visión o en el equilibrio, porque el cerebro no solamente controla lo que hacemos, también participa en quiénes somos, participa en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de reaccionar, en nuestra personalidad, en nuestras emociones, en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Y precisamente por eso existe una frase que muchas familias repiten después de un EBC, una frase que suele estar cargada de tristeza, de incertidumbre y de confusión. Es que lo reconozco, pero algo ya cambió. Y no necesariamente significa que la persona haya dejado de ser quien era, no significa que haya perdido todos sus recuerdos.
Tampoco significa que ya no quiera a su familia. Lo que ocurre es que algunas funciones cerebrales que antes trabajaban de manera silenciosa pueden verse alteradas. Y cuando eso sucede, ciertos aspectos de la conducta pueden cambiar. Entonces algunas personas se vuelven más impulsivas, dicen cosas que antes no decían, reaccionan de manera distinta ante situaciones cotidianas y otras parecen más apáticas, más calladas, menos interesadas en actividades que antes disfrutaban. Algunas se frustran con mayor facilidad, otras se muestran más sensibles emocionalmente. Y muchas veces estos cambios desconciertan profundamente a quienes las rodean, porque la familia suele esperar que la recuperación se mida solamente en términos físicos. Si mueve el brazo, si camina, si habla, pero cuando esas funciones mejoran y aún así persisten cambios emocionales o conductuales, aparecen nuevas preguntas. ¿Por qué ya no se comporta igual? ¿Por qué está tan irritable? ¿Por qué parece distante? ¿Por qué se enoja con mayor facilidad? ¿Por qué ya no disfruta las cosas como antes? Y aquí es importante entender algo fundamental. No siempre se trata de una decisión consciente, no siempre es falta de voluntad, no siempre es una actitud que la persona pueda controlar completamente. Recordemos lo que vimos al inicio del video. Distintas regiones cerebrales participan en funciones distintas. Algunas ayudan a controlar movimientos, otras ayudan a procesar lenguaje y otras participan en aspectos relacionados con la regulación emocional, el juicio, la conducta y la interacción social. Por eso una lesión cerebral puede influir en áreas que van mucho más allá de la fuerza o la coordinación. Ahora bien, también debemos considerar algo más. La experiencia de vivir un EBC puede ser emocionalmente muy difícil. Imagina por un momento que actividades que realizabas todos los días se vuelven mucho más complicadas. Imagina depender de ayuda para ciertas tareas. Imagina sentir incertidumbre sobre tu recuperación. Imagina enfrentarte a limitaciones que antes no existían. Y todo eso puede generar una carga emocional enorme. Y esa carga emocional también forma parte de la historia. Por eso muchas personas experimentan ansiedad, frustración, desánimo, miedo o cambios importantes en el estado de ánimo durante el proceso de la recuperación. Y aquí quiero hacer una pausa para hablar de algo que considero especialmente importante, las familias, porque cuando ocurre un EBC, la vida no cambia únicamente para el paciente, también cambia para quienes lo rodean, cambian las rutinas, cambian responsabilidades, cambian expectativas, cambian planes. Muchas familias pasan de acompañar a una persona completamente independiente a participar activamente en cuidados, rehabilitación y adaptación. Y eso puede ser tan desafiante emocionalmente como el propio proceso médico. Por eso es tan frecuente escuchar historias de familiares que dicen, nunca imaginamos que esto iba a cambiar tantas cosas. Y sí, tienen razón, porque un EBC no afecta solamente una arteria, no afecta solamente una región cerebral, puede afectar dinámicas familiares completas, puede modificar relaciones y puede transformar proyectos de vida. También puede obligar a todos a adaptarse a una nueva realidad. Pero aquí quiero dejar algo muy claro. Adaptarse no significa rendirse, adaptarse no significa abandonar la esperanza. Adaptarse significa entender la nueva situación y aprender a construir desde ella. Porque a lo largo de los años, miles de pacientes y familias han demostrado una capacidad extraordinaria para reconstruir rutinas, recuperar funciones y desarrollar nuevas habilidades e encontrar formas de seguir adelante. Entonces, algunas veces el camino es más corto, otras veces es más largo, pero la historia rara vez termina el día del diagnóstico y justamente por eso quiero cerrar este video con una reflexión que considero importante, porque después de hablar de síntomas, estructuras cerebrales, lenguaje, movimiento, visión, equilibrio, recuperación y secuelas, hay una idea que resume todo lo que hemos visto hoy y es la idea con la que quiero que te quedes al terminar este video. Porque entender un EBC no consiste solamente en entender una enfermedad, consiste en entender cómo funciona el órgano más complejo de todo el cuerpo humano y cómo una lesión en ese órgano puede cambiar funciones que utilizamos todos los días sin siquiera pensar en ellas. Y con esa reflexión llegamos al cierre de este tema. Y ahora sí, llegamos al final del video. Cuando la mayoría de las personas escucha la palabra ABC, suele pensar en una arteria, en una tomografía, en una ambulancia, en una emergencia médica. Pero después de todo lo que hemos hablado hoy, espero que hayas entendido que un EBC es mucho más que eso, porque lo que realmente cambia la vida de una persona no es solamente el vaso sanguíneo que dejó de funcionar. Lo que cambia la vida de una persona son las funciones que dependían de esa parte del cerebro.
la capacidad para mover una mano, la capacidad para caminar, la capacidad para hablar, la capacidad para leer, para recordar, para mantener el equilibrio y también para reconocer a quienes ama, para tomar decisiones, para poder desenvolverse con independencia. Por eso, dos personas con el mismo diagnóstico pueden tener historias completamente distintas, porque no todos los CBC ocurren en el mismo lugar, no todas las regiones cerebrales hacen el mismo trabajo y no todas las lesiones afectan las mismas funciones. Y a lo largo de este video vimos cómo una lesión cerebral puede manifestarse de formas muy distintas. Vimos por qué algunas personas pierden fuerza, por qué otras presentan alteraciones del lenguaje, por qué pueden aparecer problemas de visión o equilibrio y también por qué la familia muchas veces detecta primero que algo no está bien. Y también ya entendimos que la historia no termina cuando la persona sale del hospital, porque después viene la recuperación, la rehabilitación, también viene la adaptación, las pequeñas victorias, los nuevos desafíos y todos los cambios que pacientes y familias enfrentan día tras día. Y si algo quiero que recuerdes de este video es lo siguiente: un EBC no afecta solamente una arteria, afecta las funciones que esa parte del cerebro hacía posibles todos los días. Y por eso entender el cerebro no es solamente aprender medicina, es entender por qué estamos hablando, por qué caminamos, por qué recordamos cosas, por qué sentimos, por qué somos quienes somos. Y si este video te ayudó a comprender mejor qué ocurre realmente durante un EBC, déjamelo aquí en comentarios. También me gustaría que me contaras qué otros temas relacionados con el cerebro te gustaría que analizáramos en esta serie. Y si conoces a alguien que está pasando por esta situación o una familia que está intentando entender lo que ocurrió, compártele este video porque quizá pueda ayudarles a encontrar respuestas. Y ahora sí, me despido. Soy Doc Silva y hoy te lo expliqué fácil.